9:40 de la mañana. Vamos a continuar en ampliación de noticias y recibimos al director de la revista Semana Económica, el señor Diego Chirinos, porque la revista ha publicado el resultado de una encuesta que demuestra cómo los altos ejecutivos de las empresas, quienes toman las decisiones finalmente del empresariado, han sentido o expresan una suerte de desencanto, vamos a ponerlo en esos términos, frente al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, después de haber tenido expectativas mejores. Hay una desaprobación que llega al 87%. El 2023 la cifra, sin embargo, era diferente. Había una aprobación, en fin, alguna expectativa con relación al papel que podía desempeñar este gobierno, pero al día de hoy rápidamente el desgaste se nota. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mávila. ¿Cuáles son las razones que llevan a este cambio de un año para el otro? Nosotros lo hemos llamado en el artículo que escribe Karen Rojas en este especial, del alivio al desencanto, ¿no? Las razones son básicamente tres. En primer lugar, la base comparativa. El año pasado, como recordarán, el primer trimestre del año estuvo muy marcado por las protestas sociales. Los empresarios, los gerentes generales encuestados por Ipsos, creían que había habido un buen control de las protestas por parte del gobierno. Y en segundo lugar, tenían buenas expectativas de lo que puede hacer el Congreso, ¿no? Los otros dos factores es que ha habido un desencanto con el Ministerio de Economía y Finanzas, que se percibe hoy muy débil, que no puede torcerle la mano al Congreso en leyes que tengan iniciativa de gasto, por ejemplo, el retiro de las AFPs, la prolongación del retiro de CTS, que el propio ministro de Economía públicamente dijo que él estaba en contra del retiro, y 5 días después el primer ministro sale a decir que próximamente va a estar el reglamento del retiro de CTS, entre otras cosas. Y en tercer lugar, el mal manejo que perciben los gerentes generales de las principales empresas del país de la seguridad ciudadana, ¿no? Como recordarás, hubo más de un atentado ya en Minera Poderosa, por ejemplo en Patás, y eso impacta mucho en la principal preocupación que hoy es para los gerentes generales, la seguridad. Bueno, los resultados en buena cuenta son catastróficos, porque pasar de 71% a favor a 87% en contra en un año, pese a las tres razones que lo sabe usted, es algo inaudito, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y responde claramente al manejo errático del gobierno, ¿no? Había mucha expectativa, como mencionaba, el año pasado estaba todavía muy fresco el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, con lo cual si el gobierno tenía un accionar medianamente bueno, las expectativas se podían mantener, ¿no? Pero como vemos ya, el rechazo no solo es de la ciudadanía, sino también de los principales empresarios del país. Con un poco de crueldad, ¿usted podría decir que lo que pasó con la alta votación del año pasado es que todavía no se la conocía? No se la conocía, había un factor que distorsionaba un poco la medición, que era el tema de las protestas sociales. Como mencionaban, los empresarios creían que, a pesar de las muertes que hubo en ese control de las protestas sociales, el gobierno había actuado bien en cuanto a controlarlas, y ha sido una debacle totalmente el gobierno, ¿no? Incluso, como yo digo siempre, sí, a los empresarios les interesa mucho las diversas instituciones, el Poder Ejecutivo, el Primer Ministro, pero siempre lo primero que miran a lo largo de los gobiernos, independientemente de su tendencia, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Y ha perdido mucho poder. Sí, es interesante. La dinámica gobierno o Poder Ejecutivo, Congreso, ha sido fundamental. Es decir, el empresariado lo que siente es que de pronto le falta firmeza, rumbo, fuerza, ¿no? Ponerse los pantalones, en palabras sencillas, al Ministerio de Economía concretamente, pero al gobierno con proyectos como los que ha mencionado, porque la expectativa también estaba en el Congreso, es decir, si el Congreso estaba dándose cuenta de que lo que Castillo, porque los discursos eran de oposición y de que el gobierno era un desastre, sin embargo, esto es como una suerte de extensión, casi, ¿no? La fluctuación, por ejemplo, o los cambios de ministros, o la debilidad en el apoyo al sector privado, por ejemplo, la poca relación que hay con el sector privado, o la tendencia al populismo, criticada también por el sector empresarial. Sí, es muy interesante lo que mencionas. Yo lo ejemplifico en dos datos en particular que recoge la encuesta. En primer lugar, tenemos un gobierno, un primer ministro que habla constantemente de la importancia que tiene para ellos los empresarios, el desarrollo de la empresa privada. El año pasado, cuando se le preguntan a los gerentes generales cómo califica la relación del gobierno con el empresariado, apenas 12% la calificaba o mala o muy mala. Este año 48% la califica o mala o muy mala.
Y en cuanto a lo que comentabas del Congreso, cuando se percibe un Ministerio de Economía y Finanzas débil que solo cede ante el Congreso, los empresarios, la desaprobación de los empresarios para el Congreso es unánime, es 97%. 97% Entonces, si tienes, para el Congreso. Si tú tienes a un gobierno que percibes débil, que le abre el paso a las iniciativas de un Congreso que tiene 97% de desaprobación entre los gerentes generales de las principales empresas del país, por supuesto te va a arrastrar hacia la desaprobación ese accionar. Por otra parte, uno de los criterios que se ha tomado en cuenta en esta valoración tan negativa del gobierno es el deterioro institucional. ¿A qué se refieren los empresarios y los gerentes generales cuando constatan que hay en nuestro país un deterioro institucional? Por ejemplo, a iniciativas que surgen desde el Congreso como la de bajarse la ley y la reforma de servir, la contrarreforma magisterial, ¿no? Todas estas iniciativas que debilitan la institucionalidad, la competitividad del país, por ejemplo, la reciente crisis del Ministerio Público, donde hay claramente una pugna de poderes, se ve un ataque constante a diversas instituciones, en principio desde el Congreso, pero también ante una pasividad del Ejecutivo que es criticada por los empresarios. Y ojo, entre las principales preocupaciones que se consultan también en la encuesta, la tercera preocupación de los empresarios es esa, el debilitamiento de las instituciones. Pues bien, muchas gracias, señor Chirinos, director de la revista Semana Económica, que como su nombre lo indica, tiene informaciones especializadas sobre economía, finanzas y el mundo de las empresas, y en este caso con una encuesta, la 20ª encuesta, sobre la opinión de los gerentes generales de las principales empresas del Perú respecto de la gestión de este gobierno. Como hemos visto, los resultados son muy negativos. Me parece que los gerentes generales tienen peor opinión que la opinión pública en general. Sí, Creo que la desaprobación de DINA es aún más fuerte. Y si bien el optimismo se da en cuanto a sus proyecciones de negocio, en lo político existe cierto pesimismo porque también es importante mencionar que apenas el 4% de los gerentes generales encuestados es optimista respecto a las elecciones del 2026. Bueno, hemos escuchado al señor Añaños hace un rato que piensa lo contrario, pero en fin, veremos cómo evoluciona todo eso en el curso de los próximos meses. Muchas gracias, señor Chirinos. Felicitaciones por la encuesta y por contribuir a que tengamos una idea más clara de lo que los gerentes generales piensan en el Perú. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. 9:40.